Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 24. Ruth y Primera de Samuel, capítulos del 1 al 3. Lección asignada del 6 al 12 de junio de 2022. Titulado Mi corazón se regocija en Jehová. Al estudiar la vida de Ruth, Noemí, Ana y otras personas durante esta semana, escuche con gran atención al Espíritu y escriba las impresiones que reciba. ¿Qué se ha sentido inspirado a hacer usted? Anote sus impresiones a continuación. A veces imaginamos que nuestra vida debe ser un camino sin ningún obstáculo de principio a fin. Después de todo, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Sin embargo, con frecuencia, la vida está colmada de demoras y desvíos que nos conducen en direcciones inesperadas. Es posible que descubramos que nuestra vida es muy diferente de lo que pensábamos que debía ser. Ruth y Ana ciertamente comprendieron eso. Ruth no era israelita, pero se había casado con uno de ellos, y al morir, su esposo tenía que tomar una decisión. ¿Había de volver con su familia a su anterior vida familiar o había de aceptar la fe de los israelitas y un nuevo hogar con su suegra? Ana había planificado una vida con hijos, pero el no poder tenerlos la había dejado con amargura de alma. Conforme lea sobre Ruth y Ana, considere la fe que deben haber tenido para poder dejar su vida en manos del Señor y andar el inesperado camino que tuvieron que recorrer. Luego, podría pensar en el camino de su propia vida. En apariencia, será diferente al de Ruth y al de Ana y al de cualquier otra persona. No obstante, a lo largo de las pruebas y sorpresas que habrá desde aquí hasta su destino eterno, podrá aprender usted a decir juntamente con Ana: mi corazón se regocija en Jehová. Para consultar una reseña de los libros de Ruth y de Primera de Samuel, se recomienda ver el término Ruth, así como también ver el término Samuel, profeta del Antiguo Testamento, en la Guía para el Estudio de las Escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org. A continuación se leerá Ruth, en la Guía para el Estudio de las Escrituras. Ruth. En el Antiguo Testamento era la nuera moabita de Noemí y Elimelec, que eran israelitas. Después de fallecer su marido, Ruth se casó con Booz, un pariente de Noemí. Su hijo Obed fue antepasado de David y de Cristo. La historia de Ruth ilustra en forma hermosa la conversión al rebaño de Israel de una mujer que no era israelita, y la forma en que ella abandonó sus creencias, su Dios y su forma de vida anteriores para unirse a la casa de fe y servir al Dios de Israel. El libro de Ruth. En el capítulo 1 se describe la vida de Elimelec y su familia en Moab. Después de la muerte de sus respectivos maridos, Noemí y Ruth fueron a Belén. En el capítulo 2 se explica que Ruth trabajó en la siega, recogiendo espigas en el campo de Booz. En el capítulo 3 se relata que Noemí dio instrucciones a Ruth para ir a acostarse a los pies de Booz, en la era. En el capítulo 4 se relata la historia del casamiento de Ruth y Booz, quienes tuvieron un hijo, Obed, mediante cuyo linaje nacieron David y Cristo. A continuación se leerá Samuel, profeta del Antiguo Testamento, en la Guía para el Estudio de las Escrituras. Samuel, profeta del Antiguo Testamento. Samuel era hijo de Elcana y de Ana. Samuel nació en respuesta a las oraciones de su madre. Desde niño quedó bajo el cuidado de Elí, sumo sacerdote del tabernáculo de Silo. Todavía siendo niño, el Señor llamó a Samuel como profeta.
Después de la muerte de Elí, llegó a ser el profeta y juez de Israel, quien restauró la ley, el orden y la adoración religiosa en la tierra. En 1 de Samuel capítulo 28, los versículos del 5 al 20, se encuentra un relato en el que se cuenta de una aparición posmortal de Samuel, por medio de la divina de Endor, a solicitud de Saúl. Sin embargo, no pudo haber sido una visión de Dios, porque ninguna divina, ni ningún otro medium, puede hacer que aparezca un profeta a petición suya. Primer y segundo libros de Samuel. En algunas Biblias, los libros de primer y segundo Samuel constituyen uno solo, y en otras son dos. Los dos libros cubren un periodo de aproximadamente 130 años, desde el nacimiento de Samuel hasta poco antes de la muerte del rey David. Primer libro de Samuel. En los capítulos del 1 al 3 se relata que Jehová maldijo y castigó a la familia de Elí, y en cambio llamó a Samuel como sumo sacerdote y juez. En los capítulos del 4 al 6 se relata la forma en que el arca del convenio cayó en manos de los filisteos. En los capítulos del 7 al 8 se encuentran las amonestaciones de Samuel en cuanto a tener dioses falsos y un rey inicuo. En los capítulos del 9 al 15 se describen la coronación y el reinado de Saúl. En los capítulos del 16 al 31 se relata la historia de David y cómo obtuvo el poder. Samuel ungió a David, que había matado a Goliat. Saúl odiaba a David, pero David rehusó matar a Saúl aunque tuvo la oportunidad de hacerlo. Segundo libro de Samuel. Este libro contiene un relato detallado del reinado de David como rey de Judá y finalmente de todo Israel. En los capítulos del 1 al 4 se habla de la larga lucha entre los seguidores de David después que fue coronado por Judá y los seguidores de Saúl. En los capítulos del 5 al 10 se hace saber que David llegó a ser poderoso sobre muchas tierras. En los capítulos del 11 al 21 se relata que la fuerza espiritual de David disminuía debido a sus pecados y a la rebelión dentro de su propia familia. En los capítulos del 22 al 24 se describen los esfuerzos de David por reconciliarse con el Señor. Como subtítulo: Cristo puede convertir las tragedias en triunfos. Esto es correspondiente al libro de Ruth. A continuación se leerá Ruth, capítulo 1. Y aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab, él y su esposa y sus 2 hijos. El nombre de aquel hombre era Elimelec, y el de su esposa Noemí, y los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí esposas de Moab. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a los de su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, vuelva cada una a la casa de su madre. Jehová
haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿esperaríais vosotras hasta que fuesen grandes? ¿Os quedaríais vosotras sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová se ha salido contra mí. Mas ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, porque solo la muerte hará separación entre tú y yo. Y al ver Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada más. Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que entrando en Belén, toda la ciudad se conmovió por razón de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí, si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth, la moabita. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al principio de la siega de la cebada. A continuación se leerá Ruth, capítulo 2. Y tenía Noemí un pariente de su marido, hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y afortunadamente aconteció que aquella parte del campo era de Booz, que era pariente de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el encargado de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, encargado de los segadores, respondió y dijo: es la joven de Moab que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y me ha dicho: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, menos un poco que se detuvo en casa.
Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás con mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos para que tú me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: Por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que antes no conocías. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea completa de parte de Jehová Dios de Israel, puesto que has venido para refugiarte bajo sus alas. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y se sentó ella junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Se levantó luego para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Antes dejaréis caer a propósito de los manojos, y la dejaréis que espigue, y no la reprendáis. Y espigó en el campo hasta el atardecer, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado, después de haberse saciado, y se lo dio. Y le dijo a su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y ella contó a su suegra lo que le había acontecido y dijo: El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: Sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Le dijo después Noemí: Nuestro pariente es aquel varón, es uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: Además de esto me ha dicho: Permanece con mis criados hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a su nuera Ruth: Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues espigando junto con las criadas de Booz, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. A continuación se leerá Ruth, capítulo 3. Y le dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, observa tú el lugar donde él se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que debas hacer.
Y le respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies, y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió. Y he aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay un pariente más cercano que yo. Reposa aquí esta noche, y cuando sea de día, si él te redime, bien, que te redima. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y reposó a sus pies hasta la mañana, y se levantó antes que nadie pudiese reconocer a otro. Y él dijo: que no se sepa que una mujer ha venido a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y sujétalo bien. Y sujetándolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, para que no vayas con las manos vacías a tu suegra. Entonces Noemí dijo: siéntate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que hoy concluya el asunto. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá Ruth, capítulo 4. Y Booz subió a la puerta, y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: tú, ven acá y siéntate. Y él fue y se sentó. Entonces él tomó a 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres, delante de los que están aquí sentados y delante de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimirla, redímela. Y si no quieres redimirla, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que la redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo la redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, has de tomar también a Ruth, la moabita, esposa del difunto, para que conserves el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimirla. Había ya desde antaño esta costumbre en Israel acerca de la redención o del contrato
que para la confirmación de cualquier negocio, uno se quitaba el calzado y se lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: «Tómalo tú», y se quitó el calzado. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: «Vosotros sois hoy testigos de que adquiero de mano de Noemí todas las cosas que fueron de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por esposa a Ruth la moabita, esposa de Malón, para conservar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, ni de la puerta de su lugar. Vosotros sois hoy testigos». Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: «Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, quienes edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y tengas renombre en Belén. Y de la descendencia que Jehová te dé de esta joven, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá». Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su esposa. Y luego que se llegó a ella, Jehová le dio que concibiese, y ella dio a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: «Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Él será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, y es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz». Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su nodriza. Y las vecinas le dieron nombre diciendo: «A Noemí le ha nacido un hijo», y le llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Y Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Cuando el esposo de Ruth murió, las consecuencias que aquella tragedia tuvo para ella fueron aún más graves de las que una viuda afronta hoy en día. En esa época, en la cultura israelita, las mujeres que no tenían ni esposo ni hijos no tenían derecho a la propiedad y prácticamente no tenían ninguna forma de ganarse la vida. Al leer la historia de Ruth, note el modo en que el Señor convirtió la tragedia en grandes bendiciones. Y medite a continuación. ¿Qué observa en cuanto a Ruth que puede haberla ayudado? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuál fue la función de Booz en cuanto a redimir a Ruth de su situación de gran necesidad? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué características cristianas puede ver tanto en Ruth como en Booz? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: puedo confiar en que Dios me guiará y me ayudará sin importar mi situación. Esto es correspondiente al libro de Ruth, así como también a 1 de Samuel, capítulo 1. El libro de Ruth ya fue leído con anterioridad en el bloque de lectura pasado. A continuación se leerá en 1 de Samuel, el capítulo 1.
Hubo un hombre de Ramataim de Sofim, de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 esposas. El nombre de una era Ana, y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y subía aquel hombre todos los años de su ciudad, para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su esposa y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Mas a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz. Y así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual ella lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, y das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y aconteció que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba la boca de ella. Mas Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Deja ya el vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana conoció a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto se lo pedía Jehová. Después subió aquel hombre, Elcana, con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio anual y su voto. Mas Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré, hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente confirme Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, y un efa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová.
¿Se siente usted identificado con la historia de Ruth, la de Noemí o la de Ana? Tal vez usted haya sufrido una gran pérdida, tal como le sucedió a Ruth y a Noemí. O quizás, al igual que Ana, anhele bendiciones que aún no haya recibido. Medite en cuanto a los mensajes que pueda aprender del ejemplo de aquellas fieles mujeres. Y medite a continuación. ¿De qué manera Ruth y Ana mostraron fe en Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué bendiciones recibieron ellas por haber demostrado su fe en Dios de esa manera? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué modo puede seguir sus ejemplos? Medite nuevamente. Se le invita a meditar en la forma en que usted ha venido a refugiarse bajo las alas del Señor, aun cuando siente que la vida es difícil. Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el tema En Sol y Sombra, Señor, acompáñame, por la hermana Reina I. Aburto, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2019, el cual escucharemos a continuación. Uno de nuestros signos expresa la súplica al Señor. En sol y sombra, acompáñame. Hace tiempo iba en un avión que se acercaba a una fuerte tormenta. Vi por la ventana un denso manto de nubes debajo de nosotros. Los rayos del sol poniente se reflejaban en las nubes y éstas brillaban con intensidad. Poco después el avión descendió por las pesadas nubes y de repente nos envolvió una espesa oscuridad que opacó por completo la intensa luz que habíamos presenciado un poco antes. En la vida podrían formarse nubes negras que nos impidan percibir la luz de Dios y hasta ocasionar que nos preguntemos si aún existe. Algunas de ellas son nubes de depresión, ansiedad y otras aflicciones mentales y emocionales que podrían distorsionar la forma en que nos vemos a nosotros mismos, a los demás e incluso a Dios, y afectan a mujeres y hombres de toda edad y en todos los rincones del mundo. Igual de dañina es la nube de escepticismo que insensibiliza y que podría afectar a los que no hayan sufrido esos desafíos. Como otras partes del cuerpo, el cerebro está sujeto a enfermedades, traumas y desequilibrios químicos. Si nuestra mente padece, es apropiado procurar ayuda de Dios, de las personas que nos rodean y de profesionales médicos o de salud mental. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales, y cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. Al igual que nuestros padres celestiales y nuestro Salvador, tenemos un cuerpo físico y sentimos emociones. Mis queridas hermanas, es normal sentirnos tristes o preocupadas de vez en cuando. La tristeza y la ansiedad son sentimientos humanos naturales. No obstante, si constantemente estamos tristes y si el dolor no nos permite sentir el amor del Padre Celestial y su Hijo y la influencia del Espíritu Santo, entonces quizás suframos de depresión, ansiedad u otra afección emocional. Hace tiempo mi hija escribió: hubo una época en la que me embargaba una gran tristeza.
Siempre pensé que la tristeza era motivo de vergüenza y señal de debilidad, y por eso me la guardaba para mí misma. Me sentía insignificante. Una amiga lo describió así: desde niña he luchado constantemente con sentimientos de desesperanza, oscuridad, soledad y temor, y la sensación de estar destrozada o tener defectos. Me esforzaba por ocultar mi dolor para nunca dar otra impresión que no fuera la de positivismo y fortaleza. Mis queridas hermanas, nos puede suceder a cualquiera, sobre todo si como creyentes del plan de felicidad nos imponemos cargas innecesarias al pensar que tenemos que ser perfectos ahora, lo cual puede ser abrumador. Lograr la perfección es un proceso que tendrá lugar a lo largo de nuestra vida mortal y más allá, y solo mediante la gracia de Jesucristo. En cambio, al hablar abiertamente de nuestros problemas emocionales, reconociendo que no somos perfectos, damos permiso a los demás de expresar sus desafíos y juntos comprendemos que hay esperanza y que no tenemos que sufrir a solas. Como discípulos de Jesucristo, hemos hecho convenio con Dios de que estamos dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros y a llorar con los que lloran. Esto podría incluir informarnos sobre las enfermedades emocionales, encontrar recursos que nos ayuden a afrontarlas y, principalmente, acudir nosotros y llevar a los demás a Cristo, quien es el Maestro Sanador. Aunque no podamos identificarnos con lo que los demás estén pasando, el validar la realidad de su dolor puede ser un gran primer paso para hallar comprensión y sanación. En algunos casos se puede determinar la causa de la depresión o ansiedad, pero en otros podría ser difícil de discernir. El cerebro podría padecer debido al estrés o la intensa fatiga, lo cual a veces se puede mejorar ajustando la dieta, el sueño y el ejercicio. Otras veces podría necesitarse terapia o medicamentos bajo la dirección de profesionales capacitados. Si no se atienden, las afecciones mentales o emocionales pueden causar aislamiento, malentendidos, ruptura de relaciones, daño autoinfligido y hasta el suicidio. Esto lo he vivido en carne propia, porque mi propio padre se suicidó hace muchos años. Su muerte fue impactante y devastadora para mi familia y para mí. Me ha tomado años procesar el dolor y hasta hace poco me enteré de que hablar del suicidio de maneras apropiadas en realidad ayuda a evitarlo, en lugar de propiciarlo. Finalmente, he hablado abiertamente de la muerte de mi padre con mis hijos y he visto la sanación que el Salvador puede brindar en ambos lados del velo. Penosamente, muchos que sufren casos graves de depresión se distancian de los demás santos porque sienten que no encajan en un molde imaginario. Podemos ayudarles a saber y sentir que sí tienen un lugar entre nosotros. Es importante darnos cuenta de que la depresión no se deriva de la debilidad y normalmente tampoco del pecado. Más bien, aumenta si se mantiene en secreto y se mitiga con la empatía. Juntos podemos romper las nubes del aislamiento y el estigma para que se levante la carga de la vergüenza y se produzcan milagros de sanación. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo sanó a los enfermos y afligidos. Sin embargo, cada persona tuvo que ejercer fe en Él y actuar a fin de que Él les sanara. Algunos caminaron grandes distancias, otros extendieron la mano para tocar su manto, y otros tuvieron que ser llevados a Él para ser sanados. ¿No necesitamos todos desesperadamente de Él para recibir sanación? ¿No somos todos mendigos? Sigamos la senda del Salvador. Mostremos más compasión y dejemos de juzgar y de ser los inspectores de la espiritualidad de los demás. Una de las mayores dádivas que podemos ofrecer es escuchar con amor.
lo que podría ayudar a llevar y disipar las cargadas nubes que asfixian a nuestros seres queridos y amigos, para que mediante nuestro amor puedan volver a sentir al Espíritu Santo y percibir la luz que emana de Jesucristo. Si te rodea constantemente un vapor de tinieblas, acude al Padre Celestial. Nada por lo que hayas pasado puede alterar la verdad eterna de que tú eres su hija y que Él te ama. Recuerda que Cristo es tu Salvador y Redentor y que Dios es tu Padre. Ellos comprenden. Imagínalos sentados cerca de ti, escuchando y ofreciéndote apoyo. Ellos te consolarán en tus aflicciones. Haz todo lo que puedas y confía en la gracia expiatoria del Señor. Tus aflicciones no te definen, sino que te pueden refinar. Debido a un aguijón en la carne, podrías tener la capacidad para sentir más compasión por los demás. Siguiendo la guía del Espíritu Santo, cuenta tu historia para que socorras a los débiles, levantes las manos caídas y fortalezcas las rodillas debilitadas. Si batallamos o ayudamos a alguien que batalla, estemos dispuestos a seguir los mandamientos de Dios para que siempre podamos tener su Espíritu con nosotros. Hagamos las cosas pequeñas y sencillas que nos darán fortaleza espiritual. Como dijo el presidente Russell M. Nelson, nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, estricta obediencia, búsqueda diligente, el deleitarse a diario en las palabras de Cristo en el Libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente a la obra del templo y de historia familiar. Recordemos todos que nuestro Salvador Jesucristo ha tomado sobre sí nuestras debilidades, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de saber cómo socorrernos de acuerdo con nuestras debilidades. Él vino a vendar a los quebrantados de corazón, a consolar a todos los que lloran, a dar gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu apesadumbrado. Testifico que en sol y sombra el Señor nos acompañará, que nuestras aflicciones pueden ser consumidas en el gozo de Cristo, y que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Testifico que cuando Jesucristo vuelva a la tierra, en sus alas traerá sanidad. Al final, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá más llanto. Para todos los que vengamos a Cristo y nos perfeccionemos en Él, no se pondrá jamás el sol, porque Jehová será nuestra luz eterna, y los días de nuestro duelo se acabarán. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Mi corazón se regocija en Jehová. Esto es correspondiente a 1 Samuel, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 10, los cuales se leerán a continuación. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha contra mis enemigos, por cuanto me alegro en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, ni hay roca como el Dios nuestro. No habléis excesivamente de grandezas, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Jehová es el Dios de todo saber, y a Él le toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes son quebrados, y los débiles se ciñen de fortaleza. Los saciados se alquilan por pan, y dejan de tener hambre los hambrientos. Hasta la estéril da a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová da la muerte, y Él da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová da pobreza y da riqueza, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar.
para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un trono de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él asentó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, y dará fortaleza a su rey, y enaltecerá el poder de su ungido. Después de que Ana hubo llevado al niño Samuel al templo, pronunció hermosas palabras de alabanza al Señor, las cuales se hallan registradas en 1 Samuel, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 10, que ya se leyó en este bloque de lectura. Esas palabras son aún más conmovedoras al considerar que poco tiempo antes, Ana tenía amargura del alma y lloraba desconsoladamente. Al estudiar esos versículos, medite a continuación. ¿Qué mensajes encuentra usted que le hagan sentir más deseos de alabar y agradecer al Señor? Medite brevemente. Es posible que el cántico de Ana le inspire a usted a buscar alguna forma creativa de manifestar su gratitud al Señor. Por ejemplo, una canción, una pintura, un acto de servicio o alguna cosa que exprese sus sentimientos por Él. Por supuesto que no todas las oraciones fervientes son contestadas del modo en que se contestó la de Ana. Se recomienda ver el tema Agradecidos en cualquier circunstancia, por el presidente Dieter F. Uchtdorf, en aquel entonces segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2014, el cual escucharemos a continuación. Durante los años he tenido la sagrada oportunidad de reunirme con muchas personas cuyos pesares parecen haberse llegado hasta lo más profundo del alma. En esos momentos he escuchado a mis amados hermanos y hermanas y me he afligido con ellos por sus tribulaciones. He pensado en lo que podría decirles y me he esforzado por saber cómo consolarlos y apoyarlos en sus pruebas. A veces, su angustia es el resultado de lo que para ellos parece ser un final. Algunos se enfrentan al fin de una preciada relación, como la muerte de un ser querido o el distanciamiento de un familiar. Otros piensan que afrontan el fin de la esperanza de casarse, de tener hijos o de superar una enfermedad. Otros quizás se enfrenten al fin de su fe, a medida que las voces confusas y conflictivas del mundo los tientan a dudar e incluso a abandonar lo que una vez supieron que era verdadero. Tarde o temprano, creo que todos pasamos por tiempos en los que nuestro mundo parece venirse abajo, dejándonos solos, frustrados y a la deriva. Le puede pasar a cualquier persona. Nadie es inmune a ello. La situación de cada persona es diferente y los detalles de cada vida son únicos. No obstante, he aprendido que hay algo que quitaría la amargura que experimentamos en la vida. Hay algo que podemos hacer a fin de que nuestra vida sea más dulce, feliz y hasta gloriosa. Podemos ser agradecidos. Tal vez suene contrario a la sabiduría del mundo sugerir que la persona que está llena de pesares le deba dar gracias a Dios. Sin embargo, aquellos que dejan a un lado la botella de la amargura y en vez de ello alzan la copa de la gratitud, pueden encontrar una bebida purificante de sanación, paz y entendimiento. Como discípulos de Cristo, se nos manda dar las gracias al Señor nuestro Dios en todas las cosas.
cantar a Jehová con acción de gracias y hacer que rebose nuestro corazón de gratitud a Dios. ¿Por qué nos manda Dios que seamos agradecidos? Todos los mandamientos del Señor se nos dan para poner bendiciones a nuestro alcance. Los mandamientos son oportunidades de ejercer nuestro albedrío y de recibir bendiciones. Nuestro amoroso Padre Celestial sabe que el elegir cultivar un espíritu de gratitud nos brindará verdadero gozo y gran felicidad. Pero algunos quizás se pregunten, ¿qué es por lo que debo estar agradecido cuando mi mundo se viene abajo? Tal vez el concentrarnos en qué es aquello por lo cual estamos agradecidos sea la manera equivocada de abordarlo. Es difícil cultivar un espíritu de gratitud si nuestro agradecimiento solo es proporcional al número de bendiciones que podamos contar. Es cierto que es importante contar nuestras bendiciones con frecuencia, y cualquiera que lo haya tratado sabe que son muchas. Pero no creo que el Señor espere que seamos menos agradecidos en tiempos de dificultades que en tiempos de abundancia y comodidad. De hecho, en la mayoría de los pasajes de las Escrituras no se habla de estar agradecido por las cosas, sino más bien se sugiere un espíritu o actitud general de gratitud. Es fácil estar agradecido por cosas cuando la vida parece marchar sin problemas. Pero, ¿qué ocurre con las ocasiones en las que lo que deseamos parece ser algo inalcanzable? Permítanme proponer que consideremos la gratitud como una disposición, un modo de vida, que es independiente de nuestra situación actual. En otras palabras, lo que quiero decir es que en vez de estar agradecidos por cosas, nos concentremos en estar agradecidos en nuestras circunstancias, cualesquiera que sean. Hay una antigua anécdota de un mesero que le preguntó a un cliente si le había gustado la comida. Este contestó que todo estuvo bien, pero que habría estado mejor si le hubieran servido más pan. Al día siguiente, cuando el hombre regresó, el mesero le dio el doble de pan, dándole 4 rebanadas en vez de 2. Pero aún así, el hombre no estuvo satisfecho. Al día siguiente, el mesero volvió a ponerle el doble de pan, pero sin ningún éxito. El cuarto día, el mesero estaba resuelto a que ese hombre estuviese contento, de modo que tomó una hogaza de pan de 2,5 metros de largo, la cortó a la mitad y con una sonrisa se la sirvió al cliente. El mesero casi no podía esperar ver su reacción. Después de la comida, el hombre levantó la vista y dijo, «Delicioso, como siempre. Pero veo que otra vez solo dan 2 porciones de pan». My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, la decisión es nuestra. Podemos decidir limitar nuestra gratitud basándonos en las bendiciones que pensamos que nos faltan, o podemos decidir ser como Nefi, cuyo corazón agradecido nunca flaqueó. Cuando sus hermanos lo ataron en el barco que él había construido para llevarlos a la tierra prometida, los tobillos y las muñecas le dolían bastante y se le habían hinchado mucho, además de una fuerte tempestad que amenazaba tragarlo en las profundidades del mar. Nefi dijo, «No obstante, acudía a mi Dios y lo alababa todo el día, y no murmuré contra el Señor a causa de mis aflicciones». Podemos escoger ser como Job, quien parecía tener todo y después lo perdió por completo. No obstante, Job respondió diciendo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová».
Podemos escoger ser como los pioneros mormones, quienes mantuvieron un espíritu de gratitud durante la lenta y penosa travesía hacia el gran lago salado, incluso cantando, bailando y gloriándose por la bondad de Dios. Muchos de nosotros habríamos tenido la inclinación a alejarnos, quejarnos y a desesperarnos por la dificultad del trayecto. Podemos escoger ser como el profeta José Smith, que mientras estaba encarcelado en deplorables condiciones en la cárcel de Liberty, escribió estas inspiradas palabras: Muy queridos hermanos, hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance, y entonces podremos permanecer tranquilos, con la más completa seguridad para ver la salvación de Dios y que se revele su brazo. Podemos escoger ser agradecidos pase lo que pase. Este tipo de gratitud trasciende cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor, supera la desilusión, el desaliento y la desesperación. Florece con la misma hermosura en el helado panorama del invierno, así como en el agradable calor del verano. Cuando estamos agradecidos a Dios en nuestras circunstancias, podemos sentir una suave paz en medio de la tribulación. En la angustia, podemos elevar nuestro corazón en alabanza. En el dolor, podemos regocijarnos en la expiación de Cristo. En el frío del amargo pesar, podemos sentir la cercanía y la calidez del abrazo de los cielos. A veces pensamos que el ser agradecido es lo que hacemos después de que se resuelven nuestros problemas. Pero esa es una perspectiva sumamente estrecha. ¿Cuánto pasamos por alto en la vida cuando esperamos ver el arco iris antes de darle gracias a Dios por la lluvia? El ser agradecido en tiempos de aflicción no significa que estamos complacidos con nuestras circunstancias. Lo que sí significa es que mediante los ojos de la fe podemos ver más allá de nuestras dificultades actuales. Esta no es una gratitud que proviene de los labios, sino del alma. Es gratitud que sana el corazón y ensancha la mente. El ser agradecidos en nuestras circunstancias es un acto de fe en Dios, que requiere que confiemos en Él y tengamos esperanza en cosas que no se ven, pero que son verdaderas. Si somos agradecidos, seguimos el ejemplo de nuestro amado Salvador, quien dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La gratitud verdadera es una expresión de esperanza y testimonio, que se recibe al reconocer que no siempre entendemos las pruebas de la vida, pero que confiamos que algún día lo haremos. En cualquier circunstancia, nuestro sentido de gratitud se nutre con las muchas sagradas verdades que sí sabemos. Que nuestro Padre ha dado a sus hijos el gran plan de felicidad, que mediante la expiación de su Hijo Jesucristo podemos vivir para siempre con nuestros seres queridos, que al final tendremos cuerpos gloriosos, perfectos e inmortales, libres de enfermedades o discapacidades, y que nuestras lágrimas de tristeza y pérdida serán reemplazadas con una abundancia de felicidad y gozo, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Esa clase de testimonio es lo que debió transformar a los apóstoles del Salvador de hombres tímidos e inciertos en emisarios intrépidos y dichosos del Maestro. Horas después de su crucifixión, a los apóstoles los consumía la desesperación y la angustia, ya que no podían comprender lo que acababa de ocurrir. Pero un hecho cambió todo eso. Su Señor se les apareció y declaró: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy.
Cuando los apóstoles reconocieron al Cristo resucitado, cuando asimilaron la gloriosa resurrección de su amado Salvador, se convirtieron en hombres diferentes. Nada podía impedirles cumplir su misión. Aceptaron con valor y determinación la tortura, humillación e incluso la muerte, a las que estarían sujetos a causa de su testimonio. No había nada que los disuadiera de alabar y servir a su Señor. Ellos cambiaron la vida de la gente de todas partes. Ellos cambiaron el mundo. No es necesario que ustedes vean al Salvador como lo hicieron los apóstoles para pasar por esa misma transformación. El testimonio que tengan de Cristo, proveniente del Espíritu Santo, puede ayudarlos a pasar por alto los finales desalentadores de la mortalidad y ver el futuro brillante que el Redentor del mundo ha preparado. En vista de lo que sabemos acerca de nuestro destino eterno, es comprensible por qué siempre que afrontamos los amargos desenlaces de la vida, estos nos parecen inaceptables. Es como si algo en nuestro interior se opusiera a los finales. ¿Por qué razón? Porque somos creados de material eterno. Somos seres eternos, hijos del Dios Todopoderoso, cuyo nombre es sin fin, y quien promete innumerables bendiciones eternas. Los finales no son nuestro destino. Cuanto más aprendemos sobre el Evangelio de Jesucristo, más nos damos cuenta de que los finales aquí en la tierra no son finales en realidad, son simplemente interrupciones, pausas temporales, que un día parecerán pequeñas comparadas con el gozo eterno que les espera a los fieles. Cuán agradecido estoy a mi Padre Celestial, porque en su plan no hay finales verdaderos, solo verdaderos comienzos. Hermanos y hermanas, ¿no tenemos razón para estar llenos de gratitud a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos? ¿Necesitamos una razón más grandiosa para permitir que rebose nuestro corazón de gratitud a Dios? ¿No tenemos mucha razón para regocijarnos? ¡Qué bendecidos somos si reconocemos la mano de Dios en el maravilloso tapiz de la vida! La gratitud a nuestro Padre Celestial ensancha nuestra percepción y aclara nuestra vista, inspira humildad y fomenta la compasión hacia nuestro prójimo y hacia todas las creaciones de Dios. La gratitud es una parte integral de todos los atributos cristianos. El corazón agradecido es el padre de todas las virtudes. El Señor nos ha dado su promesa de que aquel que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado y le serán añadidas las cosas de esta tierra. Ruego que vivamos cada día en acción de gracias, especialmente durante los finales aparentemente inexplicables que son parte de la vida terrenal. Que permitamos que nuestra alma se enchance en agradecimiento hacia nuestro misericordioso Padre Celestial. Que siempre y constantemente elevemos nuestras voces y demostremos en palabra y hecho nuestra gratitud a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo, Jesucristo. Ruego por ello y les dejo mi testimonio y bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Maestro. Amén. Medite a continuación. ¿Qué hay en el mensaje del presidente Dieter F. Uchtdorf que puede ayudarle a usted cuando no se responda a sus oraciones como usted espera? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, podemos escuchar y obedecer la voz del Señor. Esto es correspondiente a 1 de Samuel, el capítulo 3, el cual escucharemos a continuación.
Y el joven Samuel servía a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días, y no había visión manifiesta. Y aconteció que un día, mientras Elí estaba acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, «Heme aquí». Y corriendo hacia Elí dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?» Y Elí le dijo, «Yo no he llamado, vuelve a acostarte». Y él se fue y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, fue a Elí, y le dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?» Y él dijo, «Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a Elí y le dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?» Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, «Ve y acuéstate, y si te llama, dirás, habla Jehová, que tu siervo escucha». Y se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se puso delante de él, y llamó como las otras veces, «Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo, «Habla, que tu siervo escucha». Y Jehová dijo a Samuel, «He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oiga le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Cuando comience, también acabaré. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido, y él no los ha reprendido. Y por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas». Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo, «Hijo mío, Samuel». Y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «¿Qué es la palabra que te habló Jehová? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubres palabra de todo lo que habló contigo». Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, «Jehová es, haga lo que bien le parezca». Y Samuel crecía y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel supo desde Dan hasta Beer-seba que Samuel había sido confirmado como profeta de Jehová. Así volvió Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se revelaba a Samuel en Silo por medio de la palabra de Jehová. Al igual que todos nosotros, Samuel tuvo que aprender a reconocer la voz del Señor. Al estudiar el capítulo 3 del libro de Primera de Samuel, que ya se leyó en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué aprendemos de este muchacho en cuanto a escuchar y obedecer la voz del Señor? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué experiencias ha tenido usted en cuanto a escuchar la voz del Señor? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué oportunidades tiene usted de ayudar a otras personas a distinguir cuando les hable el Señor, tal como sucedió con Elí? Medite una última vez en este bloque de lectura.
A continuación se leerá en el libro de Juan, en el capítulo 14, los versículos del 14 al 21, que dicen lo siguiente. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poquito, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. También se recomienda estudiar el mensaje Escuchar su voz, por el elder David P. Omer, de los 70. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2019, el cual escucharemos a continuación. Hoy temprano por la mañana, mi esposa le dio a... La madre de mi esposa le dio a mi esposa una nota que decía: querida madre, te amo. Al ir a almorzar, yo pensé que esto era algo muy hermoso y le escribí una nota que decía: mi querida, el presidente Nelson no me permitió dar mi discurso hoy, pero te amo. Y de alguna manera eso no me pareció correcto. Por lo tanto, aquí estamos y quiero agregar mis palabras a aquellas que ya fueron dadas en esta sesión. Hace muchos años viajé en una avioneta que tenía al mando un piloto que acababa de obtener su licencia. Al llegar a destino se le autorizó a aterrizar, pero al acercarnos a la pista sonó una alarma en la cabina que advertía al piloto de elevarse. Este miró al copiloto, que tenía más experiencia, quien apuntó hacia abajo lejos de la pista y dijo: ahora. El avión se movió rápidamente hacia la izquierda y hacia abajo. Luego subió a la altura adecuada, volvió a iniciar la maniobra de aterrizaje y llegamos sanos y salvos a nuestro destino. Más tarde supimos que otro avión había sido autorizado a despegar. Si hubiéramos seguido las instrucciones de la alarma, habríamos girado hacia el avión que se aproximaba en lugar de alejarnos de él. Esa experiencia me enseñó dos lecciones: que en los momentos críticos de nuestra vida podemos recibir muchas voces, y es vital que escuchemos las voces correctas. Vivimos en un mundo en el que muchas voces buscan nuestra atención. Las últimas noticias, tweets, blogs, podcasts, los convincentes consejos de Alexa, Siri, nos pueden resultar difícil de saber en qué voces confiar. Debemos buscar las mejores fuentes de verdad. En otras ocasiones seguimos lo que nos conviene. Nos concentramos en una sola voz o asunto, o nos basamos en nuestra capacidad de pensar. Aunque todas estas avenidas pueden resultar útiles, la experiencia nos enseña que no siempre son fiables. Lo popular no es siempre lo mejor. La obsesión no ofrece ninguna dirección. La conveniencia pocas veces nos conduce a las cosas que importan. La fijación en una sola voz o asunto puede afectar nuestra capacidad de ver, y basarnos únicamente en nuestra idea nos puede conducir a un estupor de pensamiento excesivamente intelectual. Si no tenemos cuidado, las voces equivocadas pueden alejarnos del Evangelio y llevarnos a lugares donde es difícil mantener la fe.
Permítanme demostrar lo que quiero decir con una analogía y un ejemplo de las Escrituras. Los alpinistas suelen referirse a las alturas superiores a 8.000 metros como la zona de la muerte, porque allí no hay suficiente oxígeno. Hay un equivalente espiritual a la zona de la muerte. Si pensamos demasiado tiempo en lugares donde hay falta de fe, las voces aparentemente bien intencionadas nos despojarán del oxígeno espiritual que necesitamos. En el libro de Mormón leemos acerca de Coriol, que vivió una experiencia similar. Él disfrutaba de gran popularidad porque sus enseñanzas deleitaban a la mente carnal. Decía que todos tenían el derecho de hacer lo que ellos quisieron hacer. Argumentaba que la gente debía ser libre de actuar porque los mandamientos no son más que restricciones convenientes ideados. En su opinión, la creencia en la expiación de Jesucristo era el efecto de una mente desvariada. Coriol causó tanta agitación que lo llevaron ante el juez superior y el sumo sacerdote, y allí prorrumpió en palabras muy altaneras, criticando a los líderes y pidiendo una señal. Se le mostró una señal. Quedó mudo. Entonces Coriol se dio cuenta que había sido engañado y dijo: siempre lo he sabido. Coriol anduvo mendigando hasta que murió pisoteado por un grupo de soramitas. El último versículo de este relato contiene esta solemne reflexión, y así vemos que el diablo no amparará a sus hijos en el postrer día, sino que los arrastra aceleradamente al infierno, debido a que nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros. Él hace posible que podamos oír su voz. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Él da testimonio del Padre y que el Hijo fue enviado a enseñarnos todas las cosas. El Espíritu habla a cada persona de manera distinta y es posible que en diferentes ocasiones Él hable a una misma persona de maneras diferentes. Por ende, nos llevará toda la vida a aprender las muchas maneras en las que Él habla. A veces Él habla a nuestro corazón y a nuestra mente. En otras ocasiones, sus impresiones pueden ocupar nuestra mente o introducirse en nuestros sentimientos. Otras veces, habla paz a nuestro turbado corazón. Encontramos la voz de nuestro Padre en muchos sitios. Al orar, al estudiar las Escrituras, al asistir a las reuniones de la Iglesia, al participar en análisis del Evangelio o ir al templo. Hoy sostuvimos a 15 hombres como profetas videntes y reveladores. Su espiritualidad y experiencia les aportan una perspectiva única que necesitamos desesperadamente. Nos dicen lo que Dios quiere que sepamos, ya sea popular o no. Buscar su voz en cualquiera de esos lugares es bueno, pero buscarlo en muchos de ellos es aún mejor. Y cuando la oímos, debemos seguir la dirección que nos señala. El apóstol Santiago dijo: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El presidente Thomas S. Monson enseñó: velamos, esperamos, escuchamos esa voz suave y apacible. Cuando esa voz habla, las mujeres y los hombres sabios obedecen. Al comienzo de mi vida profesional, se nos pidió a la hermana Homer y a mí que aceptáramos un cambio de asignación laboral. En ese momento nos pareció una decisión importante. Estudiamos, ayunamos y oramos, pero la respuesta no llegaba. Finalmente tomamos una decisión y seguimos adelante. Al hacerlo, nos sentimos tranquilos y no tardamos en descubrir que fue una de las mejores jamás hecha. Por consiguiente, hemos aprendido que a veces las respuestas tardan en llegar. El elder Richard G. Scott enseñó que deberíamos sentir gratitud por esas ocasiones y nos hizo esta promesa:
Cuando vives dignamente y lo que has elegido está de acuerdo con las enseñanzas del Salvador, necesitas actuar. Sigue adelante con confianza. Dios no permitirá que continúes sin hacerte sentir de que has tomado una mala decisión. Por lo tanto, debemos decidir cuáles de todas esas distintas voces obedeceremos. ¿Seguiremos las voces poco fiables o nos esforzaremos según sea necesario para permitir que la voz de nuestro Padre nos guíe y nos proteja del peligro? Busquemos la voz de nuestro Padre. El Señor nos promete que si escuchamos sus preceptos y prestamos atención a sus consejos, Él nos dará más. Testifico que esta promesa es verdadera para cada uno de nosotros. Hace casi un año perdimos a mi hermano mayor en un trágico accidente. Los primeros años de John estuvieron colmados de promesa y logros, pero al crecer, un cuerpo dolorido y una mente poco cooperativa hicieron que la vida le resultara muy difícil. Pero aún así, John mantuvo su fe, decidió perseverar hasta el fin. Sé que John no era perfecto, pero me he preguntado qué fue lo que le brindó esa perseverancia. Muchas voces lo invitaron a volverse cínico, pero él decidió no hacerlo. Por el contrario, hizo todo lo que pudo por afianzar su vida centrada en el Evangelio. Él sabía que de esa forma él sería enseñado. Hermanos y hermanas, en un mundo con tantas voces contradictorias, testifico que nuestro Padre Celestial ha hecho posible que oigamos su voz y la sigamos. Si somos diligentes, Él y su Hijo nos darán la inspiración que buscamos, la fortaleza que necesitamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven Sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 24. Ruth y Primera de Samuel, capítulos del 1 al 3. Lección asignada del 6 al 12 de junio de 2022. Titulado Mi corazón se regocija en Jehová.